Entonces, bueno, las coordenadas cilíndricas es una forma de transformar las coordenadas del espacio, ¿no? O sea, las coordenadas del espacio ya no las vamos a mirar, ya no las vamos a mirar de la forma x, y, z, sino que vamos a hacer una transformación de esas coordenadas de tal manera que podamos describir la función, en términos de unas nuevas coordenadas que nos van a permitir hacer los problemas más fáciles. Algunos se pueden complicar más por cilíndricas. Pero entonces, ¿cuál es la idea básica? ¿Cuál es la idea básica de las coordenadas cilíndricas? La idea básica de las coordenadas cilíndricas es lo siguiente. Tenemos nuestro plano, nuestro espacio x, y, z. ¿Sí? El espacio x, y, z, pues bueno, este es el espacio en coordenadas, pero entonces resulta que nosotros, anteriormente en este curso, el plano XY, lo habíamos representado como de una nueva manera, y esa nueva manera se llama la manera de las coordenadas polares, ¿no? Entonces aquí estaba nuestro eje polar, aquí estaba el eje polar, y pues nosotros para cada punto XY calculábamos el radio, o sea, la distancia al origen y el ángulo teta. ¿Listo? ¿Qué van a hacer las coordenadas cilíndricas? Las coordenadas cilíndricas van a ser lo siguiente. El plano XY lo vamos a transformar a un plano polar y a Z lo dejamos quieto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a X lo vamos a convertir a R coseno de teta, a Y lo vamos a convertir en R seno de teta y a Z pues lo dejamos igual. ¿Listo? Esas son las coordenadas cilíndricas. Y no es más. ¿Listo? Pues si tenemos una función de x, y, z, pues esa función va a quedar escrita ahora como r coseno de teta, r seno de teta y z. ¿Listo? Se va a escribir ahora de esta manera. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues bueno, entonces para poder hacer este cambio, pues tenemos que hacer también un cambio en el diferencial. Y pues si nosotros tenemos el diferencial, por ejemplo, de z, de y, de x, como hacemos este cambio que está acá, pues el de z, de y, de x, pues simplemente va a cambiar a de z, que multiplica a el cambio de y, de x a polares. Recuerde que el cambio de y, de x a polares es r de teta. Entonces el de b, pues me va a quedar r de z de r de teta y todas sus combinaciones posibles. ¿Claro está ahí? Sí, todo claro. Entonces no tiene mucha ciencia. Ejemplo, ejemplo. Un ejemplo, vamos a hacer primero un ejemplo tipo DSP y luego hacemos un ejemplo serio. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Entonces, ejemplo. ¿Cuál va a ser el primer ejemplo? El primer ejemplo es, bueno, calcule, calcule el volumen del sólido, calcule el volumen del sólido acotado, acotado por la esfera. Uy, que esto no sea esférica, no creo. Calcule el volumen del sólido acotado por la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9 por z igual a 0
por z igual a 0 y por x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. ¿Me entienden el problema? Eso es una integral triple. ¿Cómo? Esto ya es una integral triple. Claro, pues estamos en qué estamos, DSP. Estamos en integrales triples, man. Repasar los archivos. Estamos en integrales triples. Entonces, que a mí su falta de ubicación en este curso no me interesa. O sea, simplemente, o sea, Cásquelo, profe, cásquelo. no. Entonces, vamos a mirar cómo queda ese sólido, ¿no? Entonces, ese sólido, ay, bueno, pobrecito el chile, ya me dio pesar, ya le estamos haciendo mucho bullying. X al cuadrado más y al Sus cuadrado. suscriptores están viendo tan María que le pegan. Entonces tenemos la esfera, ¿no? Entonces tenemos x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9. Entonces tenemos esta esfera. Y después tenemos pues el cilindro, ¿no? Entonces el cilindro, ¿cómo era? Era x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Igual a 4. ¿Listo? Entonces, esta es la superficie a la cual le vamos a calcular el volumen. Pues es, bueno, este cilindro, se va a ponerle otro color para que vean lo que es. Entonces, dice que es lo que está arriba por la esfera y lateralmente por el cilindro. O sea, eso quiere decir que es lo que está por dentro. ¿Listo? O sea, lo que está por dentro de ese cilindro, pero que corta la esfera. Entonces haga de cuenta que eso es, no sé, un tubo que corta la esfera y entonces lo que queda ahí. ¿Sí? Bueno, ¿cómo podemos delimitar ese volumen? Pregunto. El radio del cilindro. El radio del cilindro. Listo, esa es una variable. ¿Por qué? En la parte Pues superior del cilindro hay una curva, entonces no podríamos tomarlo como una, ¿cómo se dice? Como un plano que corte parte del cilindro, sino como una cúpula. O sea, o sea, Alexander, sí, usted tiene toda la razón. O sea, en el eje, o sea, aquí en la parte de arriba, o sea, en la parte de arriba hay que tener en cuenta que ese corte no es limpio, sino que ese corte pues tiene un pedazo ahí le queda un pedazo de esfera, ¿no? O sea, en la parte de arriba le queda un pedazo de esfera, ¿sí? Entonces digamos que en el eje Z sabemos que la integral de dónde va de 0, porque nos dijeron que empezaba en 0, hasta, y hay que tener en cuenta la cúpula de esa esfera. Entonces, hay que reescribir hay que reescribir esa el límite ecuación. de esa integral. ¿Listo? Ahora, O el sea, el cilindro. dominio ¿Cómo? sería de 2 a 2. El dominio iría de 2 a 2 porque el radio es 2, ¿no? Del cilindro. El dominio en X y Y. Y la No. altura, o sea, Z sería pues la esfera. Z sería de dónde a dónde. Z sería pero sería, entonces, el volumen es todo lo que está, o sea, incluyendo la parte negativa, ¿no? No, desde Z igual a 0.
Desde z Pues igual la a altura 0 hacia sería arriba. pues, lo que es la esfera, ¿no? Por eso, entonces desde 0 hasta la esfera. ¿Listo? O sea, en z ya sabemos que esa es la región. Entonces hay que despejar la ecuación de la esfera en términos de z. ¿Listo? Bueno, ya sabemos en z. Ahora, en x y y, ¿cómo nos quedan los límites? Entre -2 y 2. O sea, un cuadrado. No, pues ahí se maneja es un radio, sería Ah, de 0 a 2. son un círculo, sí, una circunferencia. Y Pero, el de y quedaría de 0 a 2pi, exacto. ¿Sí? ¿Por que qué? sería el ángulo. Porque estamos mirando a, voy a dejarlo así como para que se alcance medio a ver, o sea, esta circunferencia está en el plano XY, y recuerda que el plano XY lo vamos a escribir en términos de coordenadas polares, ¿sí? Entonces, pues el límite en el plano, pues ¿qué va a ser? Pues va a ser el límite de esta circunferencia. Sabemos que la circunferencia tiene radio 2, entonces ya sabemos que nos movemos 2 en el radio y nos movemos 2pi para darle la vuelta a todo el círculo. ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Sí, profe. Entonces eso va a quedar, bueno, ya sabemos que bueno, va a quedar R se va a mover de 0 a 2, teta se va a mover de 0 a 2pi, teta se va a mover de 0 a 2pi, y bueno, y ahora tenemos que mirar cómo queda la ecuación de esfera en términos de coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces tenemos que z al cuadrado es igual a 9 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Pero entonces, como estamos con la parte superior de la esfera, pues entonces tomamos la raíz positiva. Entonces me queda 9 menos x al cuadrado menos y cuadrado. ¿Listo? Y después, pues entonces describimos esto en coordenadas cilíndricas. Pero recuerde pues que x al cuadrado más y cuadrado en coordenadas cilíndricas pues es r cuadrado. ¿Sí? Esto es algo que pues uno ya conoce, ¿no? Entonces pues es fácil ver que z le queda raíz de 9 menos r cuadrado. ¿Es claro esto o no? Ah, Y entonces pues tenemos que z se va a mover hasta raíz de 9 menos r cuadrado, que es la forma en cómo uno escribe la esfera en términos de coordenadas cilíndricas. ¿Y profesor, disculpe, qué pasó? pero, bueno, están los dos negativos, entonces sí están sumando, ¿no? Sí, sí. Si una factorización ahí boba, o sea, 9 menos x cuadrado más y cuadrado. ¿Listo? Entonces me queda integral de 0 a raíz de 9 menos r cuadrado, integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 2, y entonces, ojo con lo siguiente, yo estoy calculando volumen. Como estoy calculando volumen, pues eso es la integral triple de dv. Pero resulta que dv, como estoy haciendo el cambio a coordenadas cilíndricas, entonces siempre va a llevar una r de z de r de teta. Y entonces esta sería la integral. ¿Es claro eso? ¿Por qué solo lleva de R? Sí, profe. ¿Que por qué queda la r? Porque es que estamos calculando un volumen. Por lo del polar, ¿no? O sea, es que estamos calculando un volumen. Entonces recuerde que la integral de dv me determina el volumen del sólido. ¿Listo? En una región B. O sea, el volumen del sólido B es integral de dv. Pero como estamos haciendo el cambio a coordenadas cilíndricas, entonces de y de x cambia a r de teta. Porque de y de x, el plano, yo lo estoy escribiendo en términos de coordenadas polares. Entonces por eso me queda r de z de r de teta. ¿Listo? Listo, listo.
Bueno, entonces prosigamos. Entonces tenemos que, a ver, entonces me va a quedar integral de 0 a raíz de 9 menos r cuadrado, r de z, pues esto es lo mismo que rz que multiplica a 0 raíz de 9 menos r cuadrado. Entonces esto le da r por raíz de 9 menos r cuadrado menos 0. ¿Listo? ¿Es claro eso? ¿Es claro eso? Sí, profe. Yes. Bueno, entonces ahora me va a quedar integral de 0 a 2 de r por raíz de 9 menos r cuadrado de r. Y pues esta integral es fácil, ¿no? Porque usted dice que u es 9 menos r cuadrado. Profe, Entonces, entonces debería corregir arriba, ¿no? Que tienes de 0 a 2 pi. ¿cómo? Que debería corregir entre la integral arriba, la general. Tienes de 0 a 2 pi. No, dejémosla así. Dejémosla así y aquí pongamos la de 0 a 2 y aquí la ponemos de 0 a 2 pi. Así. ¿Listo? Bueno, entonces me queda integral de r por la raíz. Entonces decimos que u es 9 menos r cuadrado. De u me da menos 2r de r. Menos 2r de r. Y entonces, pues... Bueno, ¿qué tengo que hacer para transformar esto? Entonces esto me va a quedar menos... Ah, bueno. Y si r es igual a 0, entonces u es 9. Y si r es igual a 2, entonces u es 9 menos 4, 5. ¿Cierto? 9 menos 2 al cuadrado, 5. Entonces me va a quedar menos un medio de la integral de 9 a 5. Menos que menos un medio de la integral de 9 a 5. De la integral de 9 a 5 de u a la 1 medio de u, ¿cierto? De u a la 1 medio de u. Este 2 pues lo paso a dividir. Y entonces pues esto es lo mismo que ¿qué? Esto sería lo mismo que u a la 3 medios por 2 tercios y todo esto por 1 medio. O sea, aquí me queda menos 1 medio de 2 tercios a la u a la 3 medios evaluada de 9 a 5. Y entonces esto es lo mismo que menos 1 medio. Menos 1 medio. O bueno, voy a poner de una vez menos 2 sextos. Después simplificamos eso. Menos 2 sextos de 9 a la 3 medios. Menos por menos es más. Entonces más 2 sextos, que sería el 1 medio por el 2 tercios. 2 sextos de 5 a la 3 medios. No, aquí me queda más. Espere. No, es que lo hice al revés. Espere, téngalo. Aquí me queda menos. Aquí me queda menos 2 sextos, pero aquí está evaluado en 5. Aquí está evaluado en 5. Y acá sí me queda más, pero evaluado en 9. ¿Listo? Ahora sí. Y entonces, pues eso es lo mismo. ¿Qué pasó? Bueno, entonces sería lo mismo que menos 1 tercio de 5 elevado a la 3 medios más 1 tercio de ¿qué? De raíz de 9 a la 3. ¿Y eso cuánto le da? Pues eso le da menos 1 tercio a, bueno, de 5 a la 3 medios más 1 tercio de raíz de 9 es 3. Entonces 3 a la 3 es 27.
Pero esto es lo mismo que menos un tercio de 5 a la 3 medios más 27 entre 3 es 9. Y entonces este sería el valor de la integral. ¿Listo? Y después entonces vamos a calcular la integral. ¿Es claro esto o no? Profesor, ¿y por qué no resuelve el de 5? ¿Porque qué? Porque resulta que 5 a la 3 medio es un número irracional, ¿no? Entonces pues mejor dejarlo así. Y ya después al final ahí sí uno lo evalúa. Bueno, entonces me queda, ¿sí? Integral de 0 a 2pi. Integral de 0 a 2pi de... Integral de 0 a 2pi de qué? De todo esto. 9 menos un tercio de 5 a la 3 medios de teta. Pues entonces va a ser multiplicar todo esto por 2pi. Sí, o sea, porque va a ser 9 menos un tercio de 5 a la 3 medios por teta evaluado de 0 a 2pi. ¿Y eso qué es? Pues eso es 9, bueno, todo lo multiplica teta, ¿no? Entonces va a ser 9 menos un tercio de 5 a la 3 medios por 2pi menos 0. Entonces multiplicar esto por 2pi, entonces me va a quedar 18pi menos 2pi tercios 5 a la 3 medios. Y entonces ese sería el valor de ese volumen. ¿Claro hasta ahí? Unidades. Las unidades son cúbicas. Unidades cúbicas. Regáleme un segundo. Entonces, ¿qué? Les queda aquí este valor, ¿no? ¿Claro o no claro? Sí, profe, sería chévere si lo comprobamos como en plan la altura del cilindro aproximado, a ver si da lo mismo. Pero entonces habría que quitarle un pedazo. ¿Será que esto me permite? Ah, yo creo que lo podríamos hacer así, o sea, tocaría mirar dónde se intersectan. Tocaría mirar cuál es la intersección entre las dos superficies. Tocaría mirar igualar para calcular el volumen del cilindro y pues después calcular el volumen del cosito que sobresale, ¿no? Que yo la verdad, yo no me acuerdo cómo se calcula eso. Cómo se calcula el volumen de un pedazo de esfera. Eso es una fórmula rara, ¿no? Bueno, toca mirar. A ver cómo lo podríamos hacer. O sea, mi sugerencia sería, bueno, iguale las ecuaciones del cilindro y la de la esfera. Encuentra la intersección, que sería este círculo, entonces eso le va a dar un valor de z. Y con ese valor de z que tiene, con ese valor de z determinado, pues entonces, bueno, usted puede calcular el volumen de ese cilindro. Seguramente sea, bueno, el primer pedazo del 18pi y el otro pedazo es lo que le da el 5, ¿el 5 qué? El 5 tercios, 5 a la 3 medios. ¿Sí? Bueno, lo hacen, listo, lo hacen. Sí, es un buen ejercicio, mirarlo. Así que ahorita mientras esté en el quiz lo miro y lo miramos a ver cuánto da. ¿Sí? Bueno, ¿qué hora es? Son las 10:36. Alcanzamos a hacer otro.
el volumen, entonces calcule el volumen, calcule el volumen del sólido acotado, por Z igual a Y más 4, el plano XY, y el cilindro de radio 4, y eje ¿qué? Y cuyo eje es el eje Z. ¿Qué quiere decir eso? Y cuyo eje es el eje Z. O sea, el eje es el eje. Pues que es vertical, así como ¿Cómo? que es vertical y está centrado, ¿no? Sí, está vertical centrado en el eje Z. Eso significa. Bueno, y eso está fácil, ¿no? Eso está fácil también de calcular. ¿Cómo sería ese volumen? Entonces, pues bueno, o sea, es claro que pues el radio va pues de 0 a 4, pues teta va de 0 a 2 pi porque pues bueno, ¿no? Es un cilindro que tiene radio 4, su eje es el eje Z, y entonces pues el detalle es Z, ¿no? Bueno, Z sabemos que pues está acotado por el plano XY. Como está acotado por el plano XY, pues eso quiere decir que Z es igual a 0, ¿no? Y entonces tenemos que escribir Z en términos de coordenadas cilíndricas. Pues es fácil ver que si Y es R, seno de teta, pues entonces Z va a ser R, seno de teta más 4. Y entonces estos serían los límites de esa integral. ¿Es claro eso o no? No, me perdí. ¿Qué acaba de pasar? O sea, Z igual a Y más 4 es lo que delimita el sólido por encima. ¿Listo? Y tenemos un cilindro de radio 4. ¿Listo? Entonces, en el eje Z, sabemos que como el plano lo acota por encima, pues entonces en el eje Z va a ir de 0 al plano. Pero el plano hay que escribirlo en términos de coordenadas cilíndricas. ¿Listo? ¿Me entiende eso? O sea, el plano tenemos que escribirlo en términos de coordenadas cilíndricas. Entonces me queda Z de 0 hasta el plano en coordenadas cilíndricas, que sería R seno de teta más 4. Si quiere hacemos aquí la representación.
Entonces pues sería aquí 16 y tenemos el plano Z igual a Y más 4. Listo, entonces el sólido que estamos mirando es esta cuña. Voy a quitar la esfera. Profesor, ¿y el plano XY no hace nada ahí? ¿O sí? Claro, pues el plano XY es esto. El plano XY es esto. El plano Z igual a 0. ¿Sí me entiende? O sea, el plano Z igual a 0 es un límite. Entonces lo que estamos mirando es el volumen de esta cuña que sale aquí de cortar esto con un plano, de cortar ese cilindro con un plano. ¿Me entiende? Sí. ¿Sí, sí o no? O sea, tenemos el cilindro, pero el cilindro lo estamos cortando por medio de este plano. Entonces, cuando cortamos el cilindro por medio de este plano, pues entonces nos está quedando esta cuña acá de ese cilindro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Resulta que yo tengo, bueno, yo el cilindro pues es fácil escribirlo en coordenadas cilíndricas. Pero yo necesito describir este plano que está acá, tengo que describirlo en términos de coordenadas cilíndricas también. O sea, porque si cambio todo, no puedo cambiar las cosas por pedazos. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Sí, sí. Entonces, pues es fácil ver que eso me va a quedar integral de 0 a 4, integral de 0 a 2pi, integral de 0 a r seno de teta más 4 de z r de z de teta de r. ¿Listo? Entonces, pues bueno, va a quedar integral de 0 a r seno de teta más 4 de Tengo una pregunta Pregunte. antes de que... ¿Y el plano XY no era el que estaba acotando? Claro, pero no es que el plano XY es el mismo plano Z igual a 0. Vale. Entonces, Profe, ¿cómo? una horizontal diagonal, o sea, No lo entiendo. pasa por 0, sí, pero XY creo que va así, o sea, como paralelo a este plano que dibujamos. No, señor. No, el plano XY Porque es Z igual a simplemente el 0 plano es Z igual a X. 0. ¿Cómo? El plano XY es el plano Z Pero- igual a 0. ¿Qué pasa? Bueno, ¿No queda una diagonal, profesor? no, queda Z igual a 0. El plano XY es Z igual a 0. O sea, es otro nombre para decirle, es que el plano XY es esto. Esto es lo que uno llama plano XY. Pero este plano, ¿quién es? Esto es lo mismo si usted lo ve en 3 dimensiones, pues XY es cuando Z sea igual a 0. Esa es esto. ¿Listo? Ok, es que yo había, bueno, entendido mal. Pensé que era el plano X por Y. No, el plano XY, o sea, el plano es Z igual a 0. ¿Listo? el que está cortando por encima, ¿Qué? Porque XY no es una silla de montar. No, XY no es una silla de montar. Una silla de montar es de la forma Z igual a X cuadrado menos Y cuadrado. Esto es una silla de montar. Totalmente distinto. Pues lo coloqué en el GeoGebra 3D y creo que es igual a lo que dicen eso, silla montar. No, imposible. Usted ponga XY.
¿Quién dice eso? No, pero no es esto. No es eso. Eso no es. Pero ¿cómo no va a ser? Eso no es. Porque eso sería Z igual a XY, ¿no? Pues no sé. Eso sería z igual a xy, sí, tiene toda la razón, pero es que yo no estoy diciendo z igual a xy. Yo estoy diciendo el plano xy. Es que además es un plano. ¿Listo? No, cuando usted le digan plano xy, listo. Ok, ya lo entiendo. Sí, cuando le digan plano, sí, pero esto yo no le veo cara de plano. ¿Listo? Además esto no es una silla de montar. ¿O sí? Ay, sí es una silla de montar, ¿y por qué? Me toca mirar por qué eso es una silla de montar. Pero no, no es esta. ¿Listo? Ese es el plano. XY. Ahí dice, ¿no? Plano. Menos 2 Plano XY. minutos. ¿Listo? Bueno, vamos a resolver la integral rápido porque se nos va el tiempo. Entonces le queda RZ evaluada. Pero esas son las dudas. Esas son las dudas interesantes. Sí, o sea, me gusta que hagan ese tipo de preguntas. Entonces eso le queda R cuadrado. ¿Cómo? Más 4R, ¿no? R cuadrado seno de teta más 4R. Luego hacemos entonces la integral de R cuadrado y seno de teta más 4R de teta. Ojo, porque aquí hay que hacer de 0 a 2 pi. Entonces esto sería R cuadrado integral de 0 a 2 pi de seno de teta más integral de 4R de teta de 0 a 2 pi. Y entonces esto ¿qué es? Pues esto es R cuadrado, la integral de seno es menos coseno, ¿no? ¿Sí? De 0 Sí, profe, sí. a 2 pi más 4R que multiplica a teta evaluada de 0 a 2 pi. Entonces pues bueno, esta me da entonces R cuadrado, entonces coseno de 2 pi es 1 y coseno de 0 es 1. ¿Sí? Entonces pues esa integral me da 0. ¿Es claro eso? Sí, profe, claro, que pues empieza en cero, da toda la vuelta y vuelve prácticamente al punto inicial. Exacto. Entonces R cuadrado por 0 más 4. Entonces aquí esta integral me da 2 pi menos 0. Entonces esta integral es en realidad 2 pi menos 0, o sea, sería 8 pi r. Más 8 pi r, ¿cierto? Y entonces pues esto me daría integral de 0 a 2 de 8 pi r de r, que es lo mismo que 8 pi r cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a 2, y eso es 8 pi por 4 sobre 2. Entonces 8 por 4, 32, dividido en 2, 16 pi. ¿Listo? ¿Sí o no? Profe, son las 10:50. Sí, profe, eso. Quizás, profe. ¿Y eso a mí en qué me afecta? Profesor, ¿no era Radio 4? Solo le estaba recordando. No sea agresivo. ¿Quién está hablando? No, mentira. Ya empezamos, ya ¿No empezamos. era Radio 4? Si el radio es 4, No sí, sea señor. por el fastidio, profe. ¿Por qué? Bueno, y a mí qué me importa su fastidio. Puede fastidiarse si quiere. A mí eso no me interesa. Ay, ay, el único y detergente. Malandro. Entonces, integral de 0 a 4 de 8 pi r cuadrado sobre 2. Sí, era hasta 4, tiene toda la razón. Entonces aquí es 64. multiplicado es por 16. ¿Sí? Entonces, 4, 8 por 16 por 8. ¿Cuánto es?
Pues sería 4 por 16, que es 64, ¿no? Porque el 8 se divide en 2. El 8 se... Ah, bueno, sí, también. 64. O el 16 lo divide en 2 y le queda 8 por 4. También. 8 por 8 es 64. Entonces 64. ¿Listo? Bueno.